Bienvenidos, buenos días a esta 36ª asamblea. Es la 36ª semana desde que empezamos la obra por instrucción del Señor aquí en Reino de Dios Ministerios. Y les doy la bienvenida acá en esta congregación. Y también a quienes escuchan en nuestro blog, bueno, quienes leen en nuestro blog, que escuchan la grabación en SoundCloud, también ya alguna grabación en YouTube. Estamos en el proceso de ir puliendo y perfeccionando en excelencia lo que Dios quiere. Y todo accesible desde nuestra página web Reino de Dios Ministerios, también en Google+, en Facebook o incluso en Twitter. Y ahora vamos a dar inicio con esta administración por medio de este mensaje para nosotros que el Señor ha preparado, que me ha instruido a preparar como parte de la serie del conocimiento del Dios Santo y que me ha pedido nombrar como Dios es inmutable, señal especial de su ser en mí. Y para eso, mis amados y amadas, vamos a entrar en un tiempo de oración adicional al que hemos tenido previamente, precioso. Y dice así esta palabra: Cristo, Señor nuestro, tú has sido, Señor, nuestro lugar de habitación en todas las generaciones. Solo saber de Cristo y hemos corrido hacia ti, Señor, en busca de seguridad. Como las aves en su vuelo, así hemos ido hacia ti en busca de paz. Tu voluntad y el cambio edifican en nosotros sin cesar, en naturaleza y hombre. Pero en ti no encontramos variabilidad alguna, Señor, ni sombra de mutación. Ahora, Señor, descansamos en ti sin temor ni duda y enfrentamos, Señor, nuestro mañana sin ansiedad. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Queridas hermanas y hermanos, decir que Dios es inmutable, como dice el título de esta mensaje, de esta administración, equivale a decir que Dios nunca difiere de sí mismo, no cambia. El concepto de un Dios creciente, como lo sería el hombre, o en desarrollo, como lo es la creación misma, no se halla en la palabra de Dios, en la Biblia. En lo particular, a mí me es imposible pensar que Dios puede variar en sí mismo, que tiene algún cambio en alguna forma en su naturaleza, si es que podemos hablar de la naturaleza de Dios. Y vamos a profundizar del por qué y para qué estamos compartiendo esto. Fíjate, para que un ser un ser emocional, un ser que tiene ciertos atributos cambie, sería necesario que el cambio se realizase en una de las tres siguientes direcciones: de mejor a peor, por ejemplo, o de peor a mejor, o si consideráramos la calidad moral, de inmaduro a maduro, o de un orden del ser a otro, un cambio de alguna manera externa o interna en la creación de Dios, en una porción de esa creación o en el ser humano, en el hombre. Y entonces debería estar claro que Dios no se puede mover en ninguna de esas direcciones. La perfección de Dios, su perfección, descarta eternamente o para siempre todas esas posibilidades. Dios no puede cambiar para mejorar, puesto que Él es perfectamente santo, infinito, como ya hemos visto en semanas previas. Nunca ha sido menos santo de lo que hoy es, y tampoco nunca podrá ser más santo de lo que hoy es, porque Él es. Tampoco puede cambiar Dios para empeorar. Todo deterioro es naturaleza de la creación, no del creador. Vamos a ir ahora al significado de esta palabra, de este vocablo inmutable. Y viene del latín immutabilis, que es un adjetivo que refiere a aquello que no puede ni se puede cambiar. O sea, no puede cambiar por sí mismo ni puede ser cambiado. Y se trata, por lo tanto, de algo no mudable, le hace que no mugra, que no migra, que no se muta, que no es modificable. Por ejemplo, en una declaración, en una verbalización al respecto de algo así sería: el firmamento inmutable no ha cambiado en miles de años y seguirá allí hasta el fin de los tiempos. Y curiosamente nos estamos refiriendo en esta declaración, en una conceptualización de algo del creador, no hablando del firmamento. Y cuando hablamos del firmamento, típicamente hablamos del universo. Inmutable, por lo tanto, es una circunstancia que no puede alterarse. Esto nos demuestra en realidad
que casi nada es inmutable. Nuevamente, el firmamento es creación de Dios. Y puede ser inmutable para nosotros como creados, porque nosotros somos mutables. Y aunque a lo lejos, a la distancia, pudiera parecer que el firmamento, que la creación de Dios, por ejemplo una montaña, para no hablar solo del firmamento, el universo y las estrellas, a la distancia parece que no cambian. Pero en realidad, si tú te lograras acercar lo suficiente, verías que en realidad siempre están cambiando. Por ejemplo, para alguien que esté en un viaje interestelar, si viera hacia la Vía Láctea y enfocara concretamente al sistema solar, desde lo lejos pareciera ser que no está pasando nada, ¿no? Que no hay ningún cambio. Pero si se lograra acercar al Sol, vería que está en combustión continua. Por lo tanto, está cambiando todo el tiempo. Así que es solo cuestión de en qué posición te encuentras, como para determinar si algo es inmutable o no. Y esto nos lleva solamente en un juego mental o en un razonamiento a pensar, ¿y entonces Dios cómo es? Porque conocer a Dios es estar cerca de Dios. Y ya el Señor nos ha venido compartiendo que estar cerca de Dios y conocer a Dios es solo teniendo una relación con Él. Pero el Dios que hoy tú encuentras es el mismo Dios que encontró Juan hace 2000 años. O el que encontró Moisés hace 4000. O el que encontrará quien lo vaya a encontrar mañana, pasado, dentro de 100 años, dentro de 1000 años. Y seguirá siendo el mismo Dios. Lo único verdaderamente inmutable entonces es aquello que trasciende la condición de temporalidad, si habláramos de lo natural. En cambio, en la fe, la inmutabilidad es un atributo de Dios, que es lo que hemos venido compartiendo y el Señor ministrando, ya que Dios siempre es el mismo. Como ya compartíamos, Dios no cambia. Dios no tiene ningún tipo de cambio. La inmutabilidad de Dios, entonces, es ese principio claro que acabo de compartir en términos del Dios que conocieron los diferentes siervos y héroes de la fe, que es el mismo que nosotros hoy conocemos. La palabra de Dios dice, por ejemplo, en Salmos 32:11, el proyecto del Señor subsiste siempre sus planes, y esos planes prosiguen a lo largo de los siglos. Luego en Salmo 101, versículos 26 y 27, dice, hace tiempo que fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos se gastan como la ropa, los cambias como un vestido y se mudan, pero tú eres el mismo, tus años no se acaban, dice la palabra de Dios. En Malaquías 3, versículo 6 dice la palabra de Dios, porque yo el Señor no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Amén. Quédate con esta porción de la palabra en Malaquías 3:6. Te pido incluso que tomes tu Biblia y lo apartes, porque vamos a estar regresando continuamente ahí. En Santiago 1:17, todo don valioso, todo regalo precioso viene de lo alto y ha bajado del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni variación. Amén. Entonces quedémonos en Malaquías 3:6, aparten ahí la palabra de Dios, su Biblia, déjenla marcada, que regresaremos en unos minutos a algo que Dios nos quiere compartir. Ahora, ¿qué utilidad tiene para mí el saber que Dios es inmutable? ¿De qué, por qué es valioso para el hombre, para nosotros, para los hijos e hijas de Dios, el conocer, el saber que Dios es inmutable? Preguntarías quizá, ¿acaso no es todo esto una simple especulación metafísica? Porque la verdad es que esto de la inmutabilidad no solo en la fe cristiana es abordada. También es cierto que en muchas ocasiones, en cuestiones como una exploración metafísica, se habla de esto. Algo que puede proporcionar cierta satisfacción a las personas con un tipo concreto de mente, es decir, con cierta curiosidad mental, intelectual, como para explorar y saber esto al respecto de la inmutabilidad. Si llamamos, por ejemplo, hombres prácticos a los incrédulos enredados en los asuntos del mundo, indiferentes a las exigencias de Cristo, el bienestar de su propia alma o los intereses del mundo por venir, entonces, para ellos esta reflexión, este mensaje y su ministración
carece por completo de sentido. Sin embargo, aunque es posible que estos hombres sean mayoría, es decir, que lo que llamamos pragmatismo en este mundo hoy sea la mayoría de la humanidad, aún ellos están doblando rodillas, buscando algo que no logran encontrar en su pragmatismo, ¿no? En su practicidad. Porque de no hacerlo delante de Dios, en realidad están doblando la cerviz delante del príncipe de este mundo, de Satanás. Dice el Señor, como ya compartíamos en Malaquías 3, versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Muy amadas y amados hermanos en Cristo, acá con nosotros, pero también quienes leen y quienes escuchan o que ven ahora esta publicación en YouTube. Esta mañana vamos a profundizar en este atributo de inmutable, al menos desde tres perspectivas, de la bendición o del beneficio que significa para cualquier hijo o hija de Dios o para cualquiera creación de Dios dentro de la raza humana. Vamos a reflexionar en tres perspectivas, en tres beneficios, en tres bendiciones. Primero, vamos a hablar de un Dios que no cambia. Segundo, ¿quiénes se benefician o son bendecidos de este glorioso atributo? Y habla concretamente en Malaquías 3, versículo 6, de los hijos de Jacob. El beneficio, por punto final que vamos a explorar, o la bendición que obtienen al no haber sido consumidos. Léase, el centro del mensaje esta mañana o el centro de la administración al respecto de la inmutabilidad de Dios es Malaquías 3:6, los hijos de Jacob que no han sido consumidos. Y vamos a explorar esta verdad, que Dios es inmutable desde estas tres perspectivas. Primero, Dios no cambia. Y esa es su esencia, Dios no cambia. No podemos decir que la divinidad de Dios, no sabemos qué sustancia es esa a que llamamos Dios, si lo viéramos desde un punto de vista natural y digamos de razonamiento. Pero Dios existe, se manifiesta, aunque no logremos en mente comprender qué es eso. Sin embargo, cualquier cosa que eso sea, que esa manifestación de lo que hoy conocemos y creemos, quienes hemos decidido creer que es Dios, no lo podemos exponer desde el punto de vista que expondríamos o que explicaríamos la naturaleza de cualquier creado, sea hombre y mujer. Porque su esencia no cambia. Que no es lo mismo que si habláramos de cualquiera de nosotros, ¿no? Si tú describes a Jorge cuando era un niño y describes luego al Jorge de la adolescencia y luego describes al Jorge de la madurez, de la adultez y luego al Jorge de la madurez, que es el día de hoy, pues he cambiado, como cualquiera de ustedes, ¿no? Lo hará o lo ha hecho. En cambio, la sustancia de las cosas eternas, de las cosas de Dios, pues no cambian, son inmutables. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Por ejemplo, si habláramos solo del ciclo de la condensación del agua. Encuentro agua, la veo, la observo. Luego, esta agua se expone al sol o a la temperatura. Ese sol o temperatura hace que sea transformada el agua en otro estado físico que se conoce como gaseoso. Por lo tanto, el agua se hace vapor. Ese vapor asciende. Hablo de altura. Una vez que va subiendo, se encuentra en otra temperatura y se enfría o condensa. Y una vez que está condensado, que está espesada, por decirlo de esta manera, desciende nuevamente a una zona cálida, nuevamente cambia su estado de gaseoso a líquido y entonces se manifiesta en precipitación pluvial o lluvia. Y es la misma molécula. Esa es una manifestación clara de que la creación de Dios es mutable, cambia continuamente. Todas las criaturas cambiamos, todos los entornos de los creados y creados por Dios, por supuesto que cambian. Y especialmente la naturaleza. El hombre especialmente cambia en lo relacionado a su cuerpo, que siempre está experimentando una transformación, una revolución. No hay una sola partícula del cuerpo de ningún ser vivo, y tanto animal como el hombre, como el Homo sapiens, como lo conoce la ciencia, que no ha sufrido un desgaste, una transformación, células que mueren, células que nacen,
Y no hay más que observarnos para saber que esto es así. Y esto es un principio. Le hace, la sustancia en los creados cambia continuamente con el paso del tiempo. Dicho en plata o dicho muy pragmáticamente para el hombre, envejecemos. Vamos a reflexionar en esto. Dios es perpetuamente el mismo. Nuevamente, el Dios que conoció Moisés hace 4000 años, del Dios que conoció Juan hace 2000, del Dios que tú quieres conocer hoy, es el mismo. Él no ha cambiado nada. No se han envejecido sus cejas, no hay canas, por más que luego lo han pintado de muchas maneras, ¿no? No es el caso de los hombres. Él es espíritu. Y como espíritu no cambia, no tiene variación. Y es eterno, siempre es igual. En el Salmo 90, versículos 1 y 2 dice la palabra de Dios: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Porque en lo que a Dios concierne, para Él siempre es ahora. ¿Ya ven? Por eso durante 36 semanas el Señor nos ha hablado en lenguaje de reino y ha usado mucho continuamente esa palabra, ese vocablo. Ahora, como usa acá, o escucha, o discernimiento, o reino. Porque ahora es siempre para Dios. Para los mexicanos, tengo unos amigos chilenos, nos dice que los mexicanos somos muy curiosos. Y dice, ¿qué significa eso de ahora? Y entonces esa pregunta me la hicieron hace, pues 20 años ya van a ser que me hicieron esa pregunta por primera vez estos amigos chilenos. Son chilenos que ahora ya son avecindados en el DF, incluso de uno de ellos su hija está casada con un mexicano, así que él dice, ya soy chilengo, no chilango, ¿no? Pero él me decía, Jorge, hace 20 años, ¿qué significa esto de ahora? Bueno, pues ahora es en este momento. Y ahorita, es muy mexicano el ahorita, ¿no? Quiere decir ya pronto, pero no me dijiste que ahora en este momento sí, pero en este momento puede ser durante todo el día, o incluso durante toda la semana. Y el ahorita, eso seguro sí es hoy. Y me dice, ok. ¿Y ahoritita? En los siguientes minutos. Por eso es que para Dios es ahora siempre. Dios es mexicano. Es el gran yo soy, es el gran inmutable. Si tú observas lo que Dios es, o al menos lo que ha hecho en su obra, tú te vas a dar cuenta de que hay mucha esencia de Él en ello. Hay mucho de Él en la naturaleza humana y en su creación. Solo que lo que sí no hay en su creación es la inmutabilidad, porque siempre estamos cambiando. Y en su obra creada, en el hombre y la mujer, es natural que sea así, porque en el pecado original, para entrar un poco más en lo espiritual, fuimos cambiados por pecado. Y todavía hoy el príncipe de este mundo, Satanás, gobierna. De tal manera que hay dos naturalezas. La del mal o la maldad o la maldición, y la del bien o la de la bendición, la del bendecir. Y el hombre y la mujer, la creación de Dios, vivimos en medio de esas dos cosas, porque vivimos en este mundo que todavía gobierna Satanás. Y esas dos naturalezas fueron unidas o tuvieron oportunidad de ser una sola en coinonía por ese sacrificio del Hijo de Dios, de Jesús en esa cruz, en donde Él se hace hombre, vive en carne, vive en sangre, pero luego en su bautismo en el Espíritu y en el agua se hace uno con el Padre. Y entonces esa naturaleza expande y toca nuestra sangre también, y esto estoy hablando muy espiritualmente. Encarna, pero encarna en su propia esencia también. Y eso es lo que nos permite estar aquí 2000 años después. Sin embargo, Dios no cambia en sus atributos. Dios sigue siendo el mismo, pese a que en la encarnación del Hijo de Dios como hombre, no es que haya encarnado para ser hombre, sino encarnó para que el hombre fuese. Dios mismo habló de Jesús. Sin embargo, lo que hizo fue mantener sus atributos. Porque cualquiera que hayan sido los atributos de Dios en el pasado,
Aunque como ya vimos, incontables, no tiene ni sentido pensar en cuántos atributos tiene Dios. Siguen siendo los mismos. No hay uno más, no hay uno menos, no hay uno mayor, no hay uno menor. Porque si decimos que Dios es poderoso, será hoy más poderoso que hace, pues cuando haya hecho la creación, no sé cuándo hizo la creación. Lo de menos es eso, ¿no? Cuando creó el universo. Creo que el tiempo es completamente irrelevante en esto. ¿Será más poderoso hoy que cuando creó? ¿Será más poderoso mañana o dentro de 1000 años? ¿Era Dios omnipotente cuando levantó esas montañas? ¿O cuando expandió los océanos? Porque si era poderoso entonces, y su brazo hoy permanece, sigue siendo el mismo Dios con todo su poder. Dios era sabio cuando constituyó este poderoso globo, hablando de la creación. Cuando puso los cimientos del universo era poderoso. Tenía ya sabiduría cuando planeó el camino de nuestra salvación, por ejemplo. Porque si Él es sabio ahora, también lo era entonces y lo va a seguir siendo. Dios tenía conocimiento entonces como tiene conocimiento ahora y lo seguirá teniendo. Sus ojos, por decirlo de esta manera, veían entonces, ven ahora y seguirán viendo. Pero en el mismo tiempo, porque Él siempre es ahora. Es bendito en su amado nombre. Es inmutable en su amor, y esto es precioso, porque justo fue el amor de Dios el que lo llevó a crear al hombre también y a permanecer. Y por ese amor conocía bien que la única manera de darnos oportunidad de redención y salvación era sacar de sus propias entrañas a su Hijo amado para entregarlo a nosotros. Y no dudó en firmar ese pacto poderoso, sempiterno, eterno. Ni se evadió de su cumplimiento, al contrario, lo llevó a cabo al pie de la letra, tal cual Él mismo dice, y Jesús, Él mismo, dice, yo no he venido a que no se cumpla la letra, sino por la ley, dice Jesús, sino por el contrario, a que se cumpla y hasta en la última tilde. Es curioso, ¿no? Porque el día de hoy, ahora, en este tiempo, mucho del cuerpo de Cristo concentra su reflexión, su exposición en comprender el Nuevo Testamento, como si Dios solo estuviera en el Nuevo Testamento, cuando es el mismo Jesús el que nos dice, vine a que se cumpliera toda la ley, refiriéndose al Antiguo Testamento, no solo a uno que no existía en ese momento, que era el Nuevo, ¿verdad? Que fue escrito posteriormente. Porque yo, Jehová, no cambio. Siempre es el mismo, lo dice el propio Dios. Ahora, Dios es inmutable en sus planes y en sus propósitos. Un hombre puede comenzar a construir y quizá no tener la capacidad de terminar algo que empezó a construir. Por lo tanto, en el proceso de iniciar esa construcción, sea física, hablo de un edificio, o sea algo en tu carácter o un proyecto personal, cambia el plan cuando no lo termina, ¿no? Al igual que lo haría cualquier hombre sabio en una misma situación si los recursos no son lo suficientes. Y entonces ese hombre que cambia el plan, que deja de construir, procede a construir sobre un cimiento menor y recomienza su obra. Pero algo que Dios empezó a construir, lo dejó de construir. Al contrario, dice la palabra de Dios, y es promesa de Dios en el Nuevo Testamento, que la obra que empezó en ti, Él la va a terminar. Amén. ¿Por qué? Porque Dios tiene recursos ilimitados a su completa disposición. Y con solo levantar su diestra o apuntar el índice, el dedo de Dios, puede hacer que algo cambie completamente en su creación y en el universo. Quizá puedas pensar, tal vez Dios nunca tuvo un plan y yo lo
he compartido esto como imaginándome esa escena en donde más de uno de nosotros quizá se despierta cualquier día en la mañana, estira uno los brazos, así como lo hacemos para, pues no sé cómo llamarlo eso, ¿verdad? Pero nos estiramos, ¿no? Nos frotamos nuestros ojitos y decimos, ahora sí, ¿qué hago hoy? ¿Se pueden imaginar a un Dios que haga eso? De verdad. Dios, claro que tuvo un plan. Es más, hemos compartido acá, Dios nos ha ministrado, que Dios empieza por el final. Dios empieza por el final. O tú pensarás que Dios es como tú o como yo, loco, insensato, que se pone a trabajar sin un plan, sin saber a dónde va. Dios ya lo hizo. Dios empieza por el final. Todo está hecho. Por eso dice Jesús, los espero allá con mi Padre, porque ya está terminada la morada. Ahí a donde tú y yo vamos ya está terminado. Tu cuarto, tu morada, los jardines, el palacio, los ríos, el bosque, los peces, los asadores ahí a la orilla del lago, ya está. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza, dice su palabra en Jeremías 29:11. Dios es una mente maestra, si lo queremos usar como una figura. Él planeó todo en su inconmensurable intelecto, como eso signifique, se diga o se quiere entender. No tengo ni idea de cómo hacer eso. Estableció un plan y nunca lo modifica, que es lo más hermoso. Es perfecto, no tiene por qué modificar lo que hizo perfecto. Dios empieza por el final. Cualquiera quisiera una casa, para ir muy más lejos, ¿la empezaría sin saber lo que va a hacer? No, ¿verdad? Una empresa. ¿Empezarías una iniciativa empresarial y de inversión sin saber lo que quieres hacer y para qué lo quieres hacer? Y luego, entonces, ¿por qué Dios lo haría de otra manera? Solo que lo hace perfecto, nunca falla. Por eso es que Dios empieza por el final. Él dijo, Jorge va a acabar, como él me había dicho que voy a acabar. No les voy a decir qué dijo que va a estar haciendo. Pero ya me lo dijo. No me dijo cuándo ni cómo, pero me lo dijo, me dio la visión. Esa visión está escrita. Y no hablo de la página en internet ni en las cosas que se han publicado en el blog. No las que se han dicho, las que se han publicado en el blog. Y no lo de decirlo yo. Pero eso es solo un vistazo de lo que Dios ya escribió para mí. De lo que Jorge es. O como él tiene mi nombre en ese libro de la vida. Él ya lo escribió. Así que hoy, en obediencia, estoy caminando para que eso que él ya escribió suceda. Igual contigo. Si Dios no altera sus planes, ¿o por qué habría de hacerlo? Él quiere que cumplamos su propósito, su voluntad. Porque Él lo sabe todo el tiempo. Él es el Dios eterno y por lo tanto no puede morir antes, por decirlo de esta manera, que su plan se haya cumplido. Como se cumplió el del sacrificio de su Hijo en esa cruz. Dios es inmutable en sus promesas. Dios quiere que estemos gozosos todo el tiempo, comprometidos con aquello que Él es. Nos da gozo para que podamos vivir y cumplir en aquello que Él tiene para nosotros. Porque si yo pensara que las promesas de Dios no se van a cumplir, si yo pensara que Dios no tendría ningún problema en alterar alguna palabra de sus promesas, entonces, ¿por qué tendríamos que creer en su palabra en la Biblia? ¿Lo ven? Por supuesto que Él cumple esas promesas. Porque están escritas y fueron escritas con un propósito. Si yo pensara, por ejemplo, que los cheques de un banco, para hacer en un modelo muy concreto, no se pudieran cobrar, pues entonces ¿para qué acepto cheques, no? ¿Cierto?
Por eso es que ahora también, y eso tiene mucho que ver con los diseños de Dios, ha evolucionado el hombre a hacer las transacciones electrónicas, ¿no? Porque ahí sí no te puedes decir si hay o no hay dinero, simplemente hay o no hay, punto. Así opera Dios, es binario, por decirlo de esta manera, es 0 o 1, es o no es, pero Dios siempre es uno. Estoy hablando como ingeniero, ya lo sé, pero ese es un poco el tema. Tú y yo necesitamos, dependemos de esa inmutabilidad. Porque dada esa inmutabilidad es que podemos tener la certeza de que la promesa de Dios se cumple. En Hebreos 6:18 dice la palabra de Dios, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado el refugio seamos grandemente animados para tomarnos, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Amén. Porque el Evangelio no es sí y no. Es decir, el Evangelio es. Porque si tú creyeras que no es inmutable, o más bien que muta, pues entonces no tiene ni sentido estudiarlo, ¿verdad? No tiene ni sentido pensar en tener una relación con Dios cuando Dios cambiara o cambiase, por ejemplo, de opinión al respecto de ti. Porque si Él dice que te ama, pues es porque te ama. Porque si tú tuvieras, como cualquier humano lo podemos tener, duda al respecto de su amor, no podrías confiar en Él. Si tú tienes una promesa, la esencia de la palabra o la esencia del concepto de la promesa justamente es que permanece, que no cambia. Y por eso te tomas de la promesa, ¿verdad? De eso se trata. Quizá tú eres el que ha sido sacudido estando sobre la roca. Pero no hablamos solo de la roca que está debajo de ti. Y sin embargo debemos decir siempre, Señor, allí está tu promesa. Y yo sé que tú la cumples. Y entonces vas a descansar completamente sobre esa promesa y el cumplimiento de ella. Pero no hablo de estar parado tan solo, no. Estoy hablando de estar firme, estable, sabedor, conocedor de que si Dios cumple, es solo cuestión de tiempo. Si yo hago lo que a mí me toca. Y entonces queda claro este concepto de descansar sobre la roca que es Cristo. Porque si tú descansas sobre la roca que es Cristo, esa promesa llega. Cada promesa de Dios es una roca. ¿Te das cuenta? Tú te puedes tomar de esa promesa con la certeza de que Dios la va a cumplir. ¿Y eso qué te da? Rumbo. Te da certeza. Te da claridad de quién eres y para qué eres. Por lo tanto, te da identidad. Y solo es, y todo es, porque Él es inmutable, porque Él no cambia. Fíjate, Dios es inmutable aún en sus amenazas. Y esta parte no les gusta a muchos entrarle, pero quiero, por favor, compartirles y permitir que Dios ministre esto. Ministre esto. Y quizás suena hasta discordante, ¿no? Se oye raro esto de Dios es inmutable hasta en sus amenazas. Pero vamos a ver por qué lo digo. Si cada promesa se mantiene firme y cada juramento del pacto de Dios contigo, conmigo, con su creación, se cumple, escucha, la voz de Dios es la que se cumple, no tu esperanza carnal. Lo que se cumple es su promesa, no tu expectativa. Lo que es inmutable es la promesa de Dios para tu vida, no lo que tú crees que Él quiere o lo que tú crees que tú necesitas. El funeral de tu confianza como creación de Dios es tu propia mente. La fortaleza en la mente que no viene de la voluntad de Dios puede ser lo que te haga tropezar toda tu vida. La fortaleza que está en tu mente pero que no es voluntad de Dios
es lo que te puede hacer tropezar toda tu vida. Cada amenaza, así entre comillas, de Dios, así como cada una de sus promesas se van a cumplir y vamos a entrar. Vamos a hablar de decretos. Te quiero compartir un decreto. Mas el que no creyere será condenado. Amén. ¿Quién lo dijo? Dios, Jesús, el Hijo de Dios. Mas el que no creyere será condenado. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué hizo Jesús? Decretó. Estableció con completa convicción y firmeza de que si no crees, entonces estás condenado. Entonces, ¿se decreta o no se decreta en la fe? Eso es un decreto. Es algo que habiendo salido del corazón de Dios, de la mente de Cristo, de la boca de Jesús en este caso, una vez soltada esa palabra, no puede cambiar. Es. Puede ser un decreto bueno, tan bueno como quieras, tan moral como pueda ser, tan honesto como tú crees que puede ser y decida ser, caminar tan derecho como pueda. Sin embargo, si no crees, estás condenado. Yo creo en la palabra de Dios. Y yo pregunto entonces, o me pregunto a mí mismo, ok, si yo afirmo que creo en la palabra de Dios, la siguiente pregunta es, ¿pero creo en Dios? No, pues él escribió la palabra, entonces creo en Dios. No. Son dos cosas distintas. Porque si tú crees en la palabra de Dios, lo que crees es en que el Dios fue quien la escribió por medio de sus siervos. Pero creerle a Dios es otra cosa. Porque si tú creyeras en Dios, creerías la parte que dice en la palabra que hay bautismo del Espíritu Santo. O creerías la parte de que está en la palabra de Dios que dice que hay bautismo de fuego. O creerías la parte que está en la palabra de Dios que dice, porque cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque si fueras caliente, habría fuego en tu corazón y estarías hablando lo que Dios quiere. O creerías la parte de la palabra en la porción, en donde habla en Marcos 16, 14, 18, dice, y el que creyere, echará fuera demonios. Si viviera cosa mortífera, nada le va a pasar. Impondrá manos y sanarán. ¿No dice eso también? Entonces, porque hoy decimos muchos que eso no es real. ¿Qué dice a eso, por ejemplo, un moralista, o un legalista, o un fariseo, que también hay en este tiempo? O uno que se apega a la sana doctrina, pero solo desde su mente. Porque date cuenta, si verdaderamente conociéramos a Dios, no tendríamos que hablar ni de sana doctrina. Porque solo haríamos lo que Dios dice y punto. Y luego nos lo confirma en la palabra. Claro que sí. Pero ¿qué te va a decir Dios? Señor, ¿esto que dice tu palabra es real? Pues ¿qué te va a decir? Pues sí. Si lo escribí yo. Pero es decir, preguntar, Señor, ¿esto que estoy sintiendo en mi corazón es algo que tú quieres? ¿Es algo que tú quieres que yo haga? Eso es distinto. Porque eso se lo estás preguntando a Él. Y sí, luego te lo va a confirmar en la Biblia. O quizá lo dirías así, aquel que no viva una vida santa será condenado. Y eso puede ser cierto, pero no es lo que dice su palabra. Dice, el que no creyere, y esa es la piedra de tropiezo. El que no creyere. Esa es la roca que lo hace caer. Esa es su fortaleza mental. ¿Lo ves? Porque si eres fuerte en Cristo, es fortaleza en tu espíritu, no en tu mente. Porque es fe, no entendimiento. ¿Debes creer o vas a ser condenado? Es lo que está diciendo Jesús. Fíjate bien, esta amenaza de Dios, porque es una amenaza, ¿no? Nos gusta o no, eso es tan inmutable como Dios mismo. Solo porque además lo dijo Dios mismo por medio de su Hijo. Y Cristo es la roca, ¿no? Cuando hayan transcurrido 1000 años de tormentas en el infierno, si esto fuese así en una parábola, mirarás a lo alto y verás escrito en letras ardientes de fuego,
mas el que no creyere será condenado. No todo el que dice Señor, Señor, llegará al reino de los cielos. Lo dijo Jesús, ¿eh? Y este decreto del que no creyere será condenado es inmutable. Yo te quiero compartir algo a manera de testimonio. Parte de los atributos, por decirlo de esta manera, que Dios activó en mí, que me entregó como parte de su manto, que yo recibí de Dios, me lo entregó en una porción de la palabra hace aproximadamente 8 años, cuando me habló el Señor en un tiempo de intimidad con Él en Ezequiel 33, y me dijo, pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no es advertido, y una espada viene y se lleva a uno de entre ellos, él será llevado por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de la mano del centinela. Amén. Ezequiel 33, 6 y 7. Esa fue la palabra que me dio Dios cuando me levantó al presbiterio, o cuando me levantó a mi primera porción del llamado. Porque esto del profeta, mis amados y amadas, está muy mal interpretado, por decirlo de una manera muy natural. Me levantó para ser profeta, pero no porque vea el futuro, no soy adivino. No estoy fascinado como a Gálatas en el capítulo 3. No, lo que estoy diciendo es, me dice cosas. Y no porque yo sea especial, es que lo busco. Y me deja de saber cosas de las situaciones que estamos viviendo en este país, en este planeta, en este continente, como de corazones de personas, incluidas las mías. Porque solo el Espíritu de Dios conoce a Dios y solo el Espíritu del hombre conoce al hombre. Cuando me dijo esto, y él me empezó a hablar, y me decía, si yo te digo algo, no es para que te lo quedes. Si te digo algo es para que les adviertas cuál es mi propósito, cuál es mi voluntad, o incluso cuál es mi enojo y molestia. Muy amadas y amados. Dios me usa, y lo digo con humildad, para que ustedes sean exhortados. Tú que me escuches, tú que me ves, tú que me lees, o tú que me estás escuchando ahora acá. Dios me usa para que yo te diga cosas y seas amorosamente y de parte de Dios invitado, exhortado a escuchar, para que no lleguen a ese lugar de tormento, para que crean de verdad. Me dijo el Señor, ay de la atalaya que no amoneste al impío. Y por Dios, que aunque seas hijo de Dios o hija de Dios, te vas a equivocar. Y tendrás que ser, como yo lo soy también, exhortado amorosamente, porque es Padre amoroso, nos corrige en amor. Y lo digo en humildad, escucha, declaro que yo no soy un predicador, ni argumentativo ni expositivo. Solo hablo lo que Dios me dice que hable. Y permito que Dios me use para que Él ministre lo que Él quiere ministrar. Y al respecto de esto quiero reflexionar un poco más. Hay un Dios. Y este Dios rige y gobierna todas las cosas. Este Dios en el que creo, creó el mundo y todo lo conocido. Este mismo Dios es el que sostiene, mantiene toda su creación. Ahora, ¿cómo es este Dios, mi Dios? ¿Cómo puede sostener lo que por no comprender nosotros decimos también que es infinito, eterno e inmutable, que es el universo? Cuando el que lo creó es el infinito, el eterno y el inmutable. No será un tema de perspectiva, de posición y de razonamiento decirlo de esta manera. No sé si me estoy explicando. Solo dejemos que Dios mueva, que rompa con lo natural, que rompa con Babilonia. Babilonia está asociado con babas. Voy a hacer una broma, ¿eh? ¿Saben qué es ser babas? No poder decir tu nombre de corrido y sin babear. ¿En qué Dios crees?
Si tú le preguntas, sin entrar en más, a alguna congregación y luego vas a otra, y luego vas a otra, o vas a una denominación y luego vas a otra, o vas a un instituto bíblico y luego vas a otro, te puedo asegurar que no va a haber una sola definición igual. Se puede ver desde el lado positivo, desde el lado de bendición y espiritual, a que Dios es lo que Dios quiere ser para cada uno de nosotros. Y se manifiesta lo que Él quiere para cada uno, no siempre igual, porque Dios es infinito también. Y tiene atributos infinitos. Pero déjame decirlo también desde el lado negativo, porque Dios es lo que entiende y todos entienden lo que quieren. A través de toda la historia, resalta, identificamos el hecho de que Dios ha sido inmutable en su propósito. Él no cambia. Él quiere que lo conozcamos. Él quiere que seamos sus hijos y sus hijas. Él quiere que recibamos, ya no hablar ni de entendimiento ni de discernimiento, que recibamos el hecho de que por ser sus creados y tener la opción por decisión y libre albedrío de por medio del Hijo de Dios, por medio de Jesús, hacernos sus hijos, entonces también podemos ser sus herederos. Y por lo tanto príncipes y princesas. Y por lo tanto tenemos acceso al reino y a los tesoros del reino. Y por lo tanto somos embajadores de Él a donde vayamos. Y el reino va con nosotros a donde nosotros vayamos. Isaías dijo, Ezequías, tú vas a morir. Tu enfermedad es incurable. Ordena tu casa. Y él volvió su rostro a la pared y comenzó a orar. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, se le ordenó que regresara y le dijera, vas a vivir 15 años más. Y quizá podrás pensar, después de haber escuchado todo lo previo, que Dios cambia nada más por esta parte de la palabra de Dios, ¿no? Pero yo no puedo pensarlo de esta manera. Más bien creo firmemente en que Dios tenía este plan. Fue la manera en que Él usó al profeta Isaías para que el rey Ezequías cambiara su posición con respecto a su creador. ¿Lo ves? No sé a ti, pero a mí Dios me corrige de una manera muy peculiar. Me da zapes. Y logra lo que quiere cuando me da un zape. Ya sé que es una locura, ni modo, pero así es. Fíjate, un detalle, nada más un detalle respecto a esta historia para fortalecer lo que acabo de compartir. El hijo de Ezequías, Manasés, no había nacido entonces todavía. Y si Ezequías hubiera muerto, no hubiese habido Manasés. Claro que Dios sabía eso. Esa era la manera en cómo Él lo había diseñado o planeado, como quieran verlo. Porque cuando tú planeas, haces un diseño, ¿verdad? Para que vean que también es bíblico. ¿No creen ustedes entonces que Dios ya había decretado el nacimiento de Manasés, hijo de Ezequías? Ya lo había diseñado. De hecho, nos habló 2 semanas atrás de, porque el polvo al polvo regresará y el espíritu al espíritu regresará. Así que tú y yo primero fuimos espíritus y deberemos volver a ser espíritu. Punto. ¿Es bíblico? ¿Acaso hay alguna contradicción en esta porción de la Escritura? Excepto en el cerebro de quienes luchan contra el Señor y desean convertirlo en un ser cambiante. Y tan es así que el énfasis mayor que tiene hoy el pueblo de Dios, y aún quienes no creen en Dios, es en acomodar a ese creador con respecto a como yo quiero y creo y me conviene. Esta historia, que hemos escuchado quizá en muchas ocasiones de yo creo en Dios a mi manera. También las ranas. Segundo, escucha lo que dice el Señor, nuevamente. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.
Luego entonces, en esa segunda perspectiva, ¿quiénes son esos hijos de Jacob? Que pueden recibir la bendición de este Dios inmutable. Porque si es así, yo quiero ser hijo de Jacob, no sé tú. Y está escrito así: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, y el mayor servirá al menor. A Jacob amé. Los hijos de Jacob son los hijos de la elección de Dios. Porque aquí demuestra que Dios elige y escoge. Porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Está fuerte, ¿no? No tengas ninguna duda de que estás aquí porque Dios quería y no porque tú lo decidiste, ¿eh? Es por gracia, por un eterno designio y voluntad y propósito de Él. Los hijos de Jacob son los hijos de la elección de Dios. Los hijos de Jacob son los elegidos de Dios. Son los que Él conoció de antemano y ordenó de antemano para salvación eterna. Porque te conocí aún desde antes del vientre de tu madre, dice. Son su primogenitura. Los hijos de Jacob son primogénitos y son parte del remanente escogido, quienes reciben las primicias de su herencia. Y de todo eso ya nos habló Dios en asambleas previas. Cuando nos habló primogenitura y herencia, el gobierno de Dios en Medio Oriente, ¿se acuerdan de esa asamblea? Que fue pues, por ahí de la 20, ahorita no me acuerdo exactamente el número. Los invito a que la vuelvan a leer, a escuchar y a profundizar. De eso nos está hablando nuevamente. Estos hijos de Jacob son primogenitura de su remanente. De esa que se quedó y que todo el mundo desecha, pero que para Dios es especial. Y estos son los que reciben las primicias de la herencia. Son los hijos de la elección de Dios, los hijos de Jacob, pero son quienes gozan, somos quienes gozamos, yo lo digo en fe, derechos y títulos especiales. Jacob, ¿saben ustedes? No tenía derechos por nacimiento, porque él venía después. Pero los adquirió, ¿no? Primero jaló al hermano y salió primero él, en el vientre. Era bárbaro ya desde entonces. Luego, su hermano se dejó engañar por un plato de lentejas y vendió la primogenitura. Y luego nada más luchó con Dios. Le dijo, suéltame que amanece. Y Jacob respondió, no, si no me bendices. O sea, necio sí era, ¿no? Ser necio no es tan mal. No, señor. Dale. Yo no justifico los medios, no estoy hablando de eso acá. Pero Dios ve bien cuando tu anhelo es estar con Él y hacer lo que Él quiere. Porque la gracia es costosa, no barata. También ya nos habló de eso el Señor. No te costó un peso tener salvación. Pero ser su discípulo y servirle sí que tiene un precio. Y se los digo porque lo he vivido. Ser discípulo de Cristo, ser digno, por decirlo de esta manera, de ser su heredero, su gobernador o su como quieran verlo, claro que pagas un precio. La gracia no es barata. Los hijos de Jacob son personas a las que Dios mismo les da potestad y derecho, primero, de ser hijos e hijas de Él. Tienen un especial anhelo en el conocer la unción y el poder de la sangre de Cristo. ¿Qué es la sangre de Cristo? ¿Cómo opera la sangre de Cristo? Cambia tu manera de ser, rompe con lo natural, rompe con Babilonia y te hace distinto o distinta. Reforma tu mente, reforma tu corazón, pero sobre todo diseña, establece, crea un vínculo, una relación para que tú tengas esa relación con Dios, personal e íntima, que te permite conocerlo bien. Y esa posición o esto especial que Él te da,
te permite entrar por las puertas del reino. Te permite acceder al salón del trono, ahí donde van a ser las bodas del Cordero. Te permite aún entrar a los jardines de los aposentos del trono del Rey. Como dice Esther. Te da un título, una identidad que te da acceso a honores eternos, no para ti, sino para Él. Y estos hijos de Jacob poseen una promesa de gloria eterna. Tienen derecho a llamarse y a ser llamados hijas e hijos de Dios. Fíjate lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Los hijos de Jacob son personas que manifiestan atributos, dones sobrenaturales. Hay manifestaciones claras. Jacob, por ejemplo, había tenido manifestaciones muy especiales de Dios y había sido honrado grandemente por Dios mismo. Una vez, ya lo compartía, una noche se acostó y durmió. Tenía los setos del camino por cortinas y el cielo por techo, una piedra por armada. Le dice, estaba durmiendo al aire libre. Y él vio una manifestación donde había una escalera y él vio a los ángeles de Dios que ascendían y descendían. Tuvo entonces una manifestación de Cristo Jesús como la escalera que llega de la tierra hasta el cielo. Y los ángeles subían y bajaban trayendo misericordia. Luego en Peniel, donde luchó con Dios, vio a Dios cara a cara. Vio a Dios cara a cara, allí en Peniel. Recibió durante todo su tiempo, todo su caminar Jacob, manifestaciones especiales. Los hijos de Jacob viven manifestaciones especiales. Han hablado con Dios como un hombre habla con un amigo. Fíjate lo que estoy diciendo. Fíjate lo que Dios me dice que te comparta. Los hijos de Jacob hablan con Dios. Reciben palabra directamente de Dios. Escuchan la voz de Dios y conocen la voluntad de Dios. Pero también pasan por pruebas muy especiales. Cuidemos lo que anhelamos. Pues elegir, entre comillas, la suerte de Jacob requiere tener la expectativa de la bendición de Jacob. Porque el proceso de Jacob no fue fácil, Jacob tuvo una vida muy dura. Tuvo que huir de su casa. Llegó a la casa del tío, ¿no? El hermano de Raquel, Labán. Y luego ese viejo y rudo Labán lo engañó, ¿no? Él quería a una de las hijas y le entregó a la otra. Y tuvo que trabajar otros 7 años. 14 en total para verdaderamente recibir a la mujer que él amaba. Lo engañó con los rebaños. Lo engañó todo el tiempo Labán. Siempre lo manipuló. Ay, Señor. Y tuvo que huir de Labán, ¿no? Dios lo apartó. Sin embargo, aún así lo persiguió Labán. Lo alcanzó. Y además luego se encuentra en ese viaje con Esaú y con 400 hombres que venían con Esaú para vengarse. Luego sigue un tiempo de oración y Jacob lucha con el ángel del Señor, con Cristo mismo. Y el resultado fue que tuvo que seguir el resto de su vida, sí con bendición, sí recibiendo todo aquello que Dios le había pedido a Dios, porque no es que Dios se lo ofreciera, ¿se dan cuenta? Él arrebató su bendición textual. Él no era el primogénito, él tomó la primogenitura. Él no era el que iba a recibir la bendición, él arrebató su bendición.
Tan es así que le dijo al propio ángel del Señor, no te dejo ir, sino hasta que tú me bendigas. Y fue cuando le dijo, desde ahora ya no eres más Jacob, eres Israel. Aún después de todo eso, caminando con el hueso de su cadera dislocado, resultado de esa bendición y de haber luchado con Dios, Raquel, su amada, muere. Su hija, una de sus hijas, es llevada a descarriarse y los hijos asesinan a los de Siquem. Luego su amado hijo, José, es vendido y llevado a Egipto. Luego viene hambre. Luego Rubén se sube al lecho de Jacob y lo contamina. Judá comete incesto con su propia nuera. Todos sus hijos se convierten en una plaga para Jacob. Finalmente Benjamín es llevado lejos, ¿no? Cuando el propio José lo pide que lo lleven a Egipto. Y el viejo Jacob, con su corazón quebrantado, exclama, José no parece, si ni Simeón tampoco, ¿y a Benjamín le llevaréis? Como diciéndome, me dejas sin nada. Nunca algún hombre, salvo tal vez Job, sufrió tantas tribulaciones como Jacob. Y todo fue el precio que pagó por haber engañado a su hermano para tomar la primogenitura. Lo puedes ver como el precio porque engañó al hermano. Yo discierno que fue el precio que pagó por tomar y reclamar su bendición y su primogenitura. Dios lo disciplinó a lo largo de toda su vida. Le formó un carácter, le formó una identidad para que pudiera recibir su primicia de la herencia. Tú no eres consumido por causa de la naturaleza inmutable de Dios. No puedes ir por ahí diciendo con orgullo, yo soy quien ha conocido la aflicción. O tampoco varón de dolores, ¿no? Que solo le queda o le cabe o el saco es para Jesús. Jesús fue ciertamente un hombre que conoció toda aflicción. Tú y yo, en cambio, solo vemos las faldas de los vestidos de quien sufrió esa aflicción. Sí, pagamos un precio por la gracia de Dios, nunca el que pagó Jesús. Sí, podemos pasar por un bautismo de fuego, si ese es tu anhelo, solo para tener un vistazo, una probadita de lo que Jesús vivió y pasó por nosotros. Sin embargo, Dios te dice, porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijo de Jacob, hombre de pruebas especiales, mujer de pruebas especiales, no serás consumido. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Eres tú un hijo de Jacob entonces? Entonces tienes un carácter especial. Créelo. Esa era la fe de Jacob. Esa era la fe de Jacob. Y gracias a esa fe fue que arrebató primogenitura, luchó con el ángel de Dios, recibió herencia y nombre y posición e identidad. ¿Eres persona de fe, mi amado, mi amada? ¿O te hacen bu y sales corriendo? Porque caminar por fe, obtener tu alimento, depender del maná espiritual, son cosas distintas. El saber que hay cosas en las cuales te enfrentas en el día a día que no tienes ni la menor idea de cómo van a ser resueltas, pero tú sabes que van a ser resueltas. Clamo para que lo hagas en el amor del Señor. Que ores de verdad en espíritu y en verdad. Que no te vayas hoy sin que hayas hecho una oración así. Una oración de reino, una oración de poder, una oración en donde verdaderamente esto de ser hijo de Jacob se manifiesta en tu vida. Porque los hijos de Jacob no pueden vivir sin oración. Tercera perspectiva. ¿Cuál es esta bendición que reciben los hijos de Jacob? De un Dios que no cambia. Que no serás consumido. Pero esto de consumido, ¿cómo? ¿Cómo puede ser consumido un hombre? Y hay dos formas al menos de que un hombre, de una mujer, pues de la creación de Dios, seamos consumidos. Podemos ser consumidos por el infierno,
si hubiera sido Dios un cambiante, si no fuera, si dejase de ser inmutable. Podrían haber sido consumidos en el infierno. Si no fuera por el amor inmutable de Dios, yo debería de haber sido una gavilla de heno en el fuego, ¿no? Es decir, podría ser consumido con un simple fósforo. Pero también puede ser consumido por este mundo. Puedes estar vivo, pero sin embargo estar absolutamente muerto. Puedes así haber sido abandonado solo por decisión propia, a tus propios medios sin dependencia alguna de la roca, sin estar firme en Cristo. Sin embargo, si Él te hubiera dejado, si Él hubiera sido un Dios que cambia, tú estarías entre los más inmundos de los inmundos y entre lo más vil de los viles, porque es la gracia de Dios la que nos cuida, la que nos soporta, la que nos mantiene. Sin embargo, su brazo poderoso, su abrazo, su diestra de poder es la que me mantiene. ¿Cómo pude acercarme tanto al pecado y sin embargo he podido evitarlo? ¿Te has preguntado? Cualquiera de nosotros. ¿Cómo es que podemos pasar por tiempos en donde claramente hay tentación, claramente hay situaciones que en lo natural no podríamos enfrentar y superar si no es por el amor de Dios? Esto de, como hijo de Jacob, no serás consumido. El hijo de Jacob, entonces, y por lo tanto, no tiene un entendimiento, connotación natural, sino espiritual. Porque se refiere a quienes tienen comunión con Dios, tienen relación con Dios, viven en una actitud de oración y adoración. Porque si Dios cambiara, tú y yo ya habríamos sido consumidos. Yo, Jehová, no cambio y los hijos de Jacob no serán consumidos. Es un diseño que Dios te está dando. Primero porque Él no cambia. Luego porque siendo hijo de Jacob tienes carácter, perfil, te pareces. Así como Jacob, que luchó por su primogenitura, luchó con el propio Dios por su bendición y luego recibió su posición, su identidad y su herencia. Y sin embargo, pese a esta promesa preciosa, Dios sigue teniendo la familia más problemática de todo el mundo. Dios sigue teniendo hijos incrédulos, sigue teniendo hijos desagradecidos, sigue teniendo hijos desobedientes, sigue teniendo hijos olvidadizos, sigue teniendo hijos rebeldes, sigue teniendo hijos descarriados, sigue teniendo hijos murmuradores, sigue teniendo hijos o hijas de dura cerviz. Ahora, puesto que los amó sin obras, los va a seguir y nos va a seguir amando sin obras, solo por fe. Porque su amor no fue ganado más que por gracia de Él. No tiene nada que ver en qué hagas, cómo hagas, o qué seas, o cómo seas. Los ama, nos ama por pura gracia. Y nos va a seguir amando igual, inmutable e inconmensurablemente. Porque en nuestro pecado, en nuestras concupiscencias, en nuestras dudas, ya deberíamos de haber sido tropezados. Recordemos, amados y amadas en Cristo. Dios no cambia. Dios es inmutable. Tenemos que confiar en Él. Él es nuestra roca, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra salvación. Aún a tú que lees o escuchas y que todavía no has dado ese paso de fe, de creer en el Hijo de Dios como Señor y Salvador, hoy te invito a eso, a que recibas, a que te decidas por el Hijo de Dios como Señor y Salvador. Confía en Él, nunca te va a engañar, aunque con dificultad creas en Dios, aunque con dificultad creas en Él, Él nunca te va a abandonar, ni permitirá que tú te dejes, lo dejes y te alejes. Gracias, Señor, porque hoy, Padre mío, has sido tan claro, Padre mío, tan preciso. Y nos das tanta fortaleza y tanta fe, Señor mío, Dios mío. En el nombre de Jesús, Padre, creemos firmemente, Señor, en esto que tú has hablado hoy, que tú has ministrado hoy, Señor Padre.
Y en el nombre de Jesús, Señor, nos entregamos a ti. Ponemos nuestro corazón en tus manos, Padre, para que sea tu luz, tu verdad, tu unción y tu bendición las que se manifieste con poder, Padre mío. Y que nos llenes de tu luz, que nos abraces, Padre mío. Que muevas nuestro corazón, Padre, para que en todo tiempo sea tu luz la que se manifieste. Sea, Señor, tu bendición y tu gracia. Sea, Señor, tu amor y tu fidelidad. Y esa inmutabilidad que nos da la certeza de que tú nunca cambias, que tus promesas siempre son, y que solo por ser tus hijos, en obediencia, en anhelo santo de buscar nuestra bendición, permanecemos en oración y fieles, Padre mío, para que tú nos bendigas. En el bendito nombre de Jesús, Señor. Amén. Vamos a seguir orando.